Bienvenidos a este especial de Conversaciones Pendientes. Soy Juan David Correa y durante 5 o 6 entregas hablaremos de un tema que creo que es crucial hoy para el país: drogas ilícitas y políticas públicas en Colombia. Desde hace un tiempo entré en contacto con Lucas Marillanes, un académico, politólogo, experto en derecho público, economista, que hoy hace un doctorado en ciencia política en Northwestern en Estados Unidos. Alguien que está interesado realmente por el tema de las drogas ilícitas, de la política pública sobre el tema en Colombia y de eso que desde hace muchos años en Colombia se hizo sentido común, el tema de la guerra contra las drogas y lo que ha querido decir eso también para nosotros cultural, social y económicamente. Así que empezamos este primer programa de conversaciones pendientes sobre drogas ilícitas y políticas públicas, dándole la bienvenida a Lucas Marillanes. Hola, Lucas, bienvenido a estas conversaciones pendientes a propósito de un libro, de una publicación que ustedes han organizado entre varios expertos y que se lanzará en el contexto de la Feria del Libro de Bogotá. Gracias primero por la disposición y con Lucas haremos este primer programa y juntos conduciremos los siguientes con otros y otras especialistas en el tema de drogas ilícitas y políticas públicas en Colombia. Juan David, muchas gracias a ti por la invitación, por invitarnos a divulgar y a compartir el trabajo que hemos hecho con varias académicas y académicos que han trabajado en el tema relacionado con los mercados de drogas, con el narcotráfico, con la violencia asociada a estas economías, con los usos de estas sustancias y las políticas para reducir los riesgos y los daños, y también sobre el sistema internacional. Un gusto compartir contigo este primer episodio y también poder hacer los siguientes con el resto de invitados. Bueno, no, lo primero es agradecerte a ti porque creo que has insistido en el tema, varias veces me has propuesto conversar sobre algunas ideas que he expresado públicamente. Yo quiero empezar un poco pensando en la propuesta que ustedes están haciendo y hay una idea que tú mencionas en el prólogo que es por donde yo quiero arrancar y es un poco la articulación de nuestra historia colombiana, la historia social, económica, cultural en Colombia en los últimos 50 años, en gracia a discusión un poco más, si se quiere, ha girado alrededor del narcotráfico y de la política contra las drogas o de eso que la administración Nixon llamó la guerra contra las drogas. ¿Cuál sería entonces, para abrir el gran tema, el gran panorama a estas conversaciones, eso que tú llamas la articulación de la conversación pública en Colombia alrededor de las drogas ilícitas? Sí, un poco el diagnóstico que nosotros hacemos y digamos la edición de este libro, la introducción y el epílogo lo escribimos en conjunto con Ana Arjona, que es profesora en ciencia política en la Universidad de Northwestern, y María Alejandra Vélez, que es profesora en economía en la Universidad de los Andes. Las dos fueron directoras del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas y digamos tienen mucha experiencia en estos temas y con ellas hemos construido esta agenda de investigación. Y un poco yo creo que fue la motivación del libro, diría tres temas centrales, ¿no? Uno es lo que tú dices, es esa historia y esa continuidad de la política de drogas y del narcotráfico en las discusiones públicas en Colombia, en las discusiones sociales en Colombia, y también como un eje articulador a muchas otras dimensiones de la vida social, política, cultural, económica que ha habido en Colombia en las últimas décadas. Y eso es algo, digamos, muy relacionado con la Comisión de la Verdad y cómo la Comisión de la Verdad logró establecer esos vínculos que hay entre el narcotráfico con procesos políticos, con procesos históricos, con procesos sociales, que se ha mantenido, que ha perdurado, a pesar de la guerra, digamos, que se le ha declarado a estas sustancias y a las poblaciones y a los territorios donde estas actividades se dan. Y como hemos visto que no ha habido una evolución positiva, deseable, ni para los resultados que la política pretendía lograr, ni para las comunidades que viven en estos territorios, ni para la sociedad colombiana más en general, digamos. Y nosotros vemos que ahí hay un desfase muy importante, digamos, en la relevancia que tiene este tema y realmente el espacio, digamos,
de reflexión, de construcción de políticas que se da desde el Estado y desde lo público, pero también desde otros sectores, ¿no? Y más adelante podemos hablar un poco como a la invitación que queremos hacer en este libro hacia otros sectores y hacia mover la conversación hacia otros sectores que no han participado en estas discusiones como creemos que deberían participar. Eso es un tema. El segundo tema es claramente una respuesta y una preocupación que vemos y sentimos de cómo se aborda este tema en particular en una coyuntura especial como es el debate electoral y el proceso electoral que estamos atravesando en Colombia. A pesar, digamos, de toda la experiencia que hemos construido y digamos, la investigación y el trabajo académico que se ha dado alrededor de la política de drogas en Colombia, vemos cómo de manera sistemática los candidatos y las candidatas que están participando en este proceso electoral realmente no tienen en cuenta o ignoran o prefieren hacer a un lado todo ese conocimiento que se ha construido desde diferentes disciplinas para entender los problemas relacionados con las drogas y con el narcotráfico. Y un poco lo que queríamos tratar de hacer en este libro, y es uno de sus objetivos, es recoger como hacer un estado de cuentas de cuál es la situación en las diferentes dimensiones de la política de drogas, en coca y cocaleros, en producción de cocaína, en violencia, en uso de sustancias, tratar de hacerla de la manera más integral posible y traer a expertos, invitar a expertos que propongan recomendaciones para realmente resolver esos temas, porque vemos nuevamente que hay una distancia y una brecha muy grande entre lo que se discute y lo que proponen quienes quieren gobernar el país y lo que realmente conocemos y se sabe sobre estas economías, sobre sus consecuencias, sobre su funcionamiento, etc. Y lo tercero que diría Juan David para empezar, también nos preocupa mucho y digamos, este proyecto lo hacemos desde la red de estudios sobre drogas en América Latina, que se llama Redes DAL, y es una red de académicos de América Latina que trabajan en estos temas. Es desde la red algo que hemos evidenciado hace muchos años, es esa desconexión, no solamente entre los hacedores de política pública y digamos lo que se ha construido desde la academia sobre estos temas, pero también de la forma como se discute socialmente, cotidianamente, los temas relacionados con las drogas y el narcotráfico. ¿No? Hay el otro día Lina Brito, que es otra profesora en la Universidad de Northwestern y una de las escritoras de los capítulos del libro, decía cómo en la sociedad colombiana hemos logrado ponerle unas etiquetas a unos temas y a unos fenómenos para simplemente asociarlos directamente con temas negativos y que esas asociaciones permitan cualquier tipo de abusos y cualquier tipo de, digamos, de políticas que se alejan de proteger los derechos humanos, de proteger los derechos de los individuos. Y una de esas palabras es narcos, ¿no? Entonces tú le pones la etiqueta de narco a cualquier cosa que ocurra en la sociedad colombiana y directamente ya es algo como, ella decía, uno abre una caja de Pandora y cualquier cosa se puede permitir ahí porque ya está asociado con algo negativo. Entonces también este libro queremos, y por eso lo volvimos, y podemos hablar un poco más cómo es el proceso anecdótico que tuvimos escribiendo el libro, pero por eso decidimos volverlo un libro, porque justamente vemos que hay una oportunidad de mover esta discusión de la academia, de los hacedores de política, a la sociedad colombiana un poco más en general y que sea un texto accesible a muchos sectores, a muchas personas que estén interesados en entender cuál es la realidad sobre el tema del narcotráfico y las drogas en Colombia. Pues creemos que también es una oportunidad, digamos, para empezar un debate y por eso el título del libro incluye la palabra debate, porque en este tema hay debates, ¿no? Esto no es una verdad revelada sobre el narcotráfico y las drogas en Colombia, sino hay debates, hay discusiones y queremos que este sea un insumo para fomentar esos debates, no solamente en el nivel de los hacedores de política pública, pero también en la sociedad colombiana en general. Creemos que eso es algo que tenemos que hacer y eso es uno de los objetivos que queremos perseguir con este volumen. Entonces yo te propondría, digamos, como introducción, porque no es solamente una conversación sobre un libro, sino sobre unas especialidades, unos saberes, unas líneas de investigación que muchas y muchos de ustedes han tenido a lo largo de los años. Creo que en Colombia
el tema se ha estudiado. Uno diría que puede estar incluso sobrediagnosticado entre los académicos. Hay toda suerte de bibliografías, tesis de doctorado. Ahora, oyéndote, recuerdo el libro del profesor Sáenz Rovner sobre el narcotráfico en Colombia, la conexión colombiana, que publiqué yo y que en los libros de Lina Brito, en fin, tanta gente que ha estudiado. Yo quería, de todas maneras, como esta es una conversación dirigida a una audiencia, digamos, no académica, yo quería preguntarte o un poco incitarte a que respondieras de una manera mucho menos académica y mucho más como ciudadano y como habitante de este país y de este planeta. Y es, ¿cómo y cuándo para ti nace esa obsesión del mundo del norte global con la penalización y la construcción de un imaginario tan perverso alrededor de lo que se empieza a producir desde las plantas como la coca, la cocaína y su tráfico, pero antes con la marihuana? Culturalmente, ¿qué es lo que le pasa al mundo y dónde ubicarías tú el momento en que el capitalismo empieza a actuar sobre estas plantas y las convierte realmente no solo en una obsesión, sino en un tema que nos va a condenar a los colombianos realmente a vivir una estela de violencia y de sangre que creo que todos queremos que se detenga? Completamente. Y antes de responder a la pregunta, esa invitación que tú me haces, yo creo que es muy importante y creo que hay una responsabilidad, digamos, al final del libro hacemos una reflexión sobre eso, una reflexión sobre las cosas que tenemos que cambiar los diferentes sectores para abordar estos temas. Y desde la academia, una de las cosas que nos parece que es muy importante es tratar de salirnos de esos espacios donde nos sentimos muy cómodos de discutir nuestros trabajos, nuestras investigaciones, y creemos que activamente en este tema tenemos que involucrarnos mucho más en las discusiones de política pública, pero también en las discusiones públicas. Y eso es una invitación, digamos, que no quería dejar pasar con la mención que tú haces a cómo abordamos y cómo respondemos incluso preguntas. Y sobre la pregunta en particular, Juan David, yo no soy experto y yo no soy historiador, digamos, ese no es mi experiencia, pero sí como ciudadano y como lector de estos temas, es claro que la política de drogas tenía unos objetivos, digamos, escondidos detrás del propósito de lograr un mundo sin drogas, de discriminar a unas poblaciones en particular, ¿no? Y uno puede leer la historia y eso también hay mucha bibliografía que se ha escrito, pero es muy claro en los textos, digamos, internos del gobierno Nixon, cómo la política de drogas se orientó y de pronto ese es un momento clave en la historia al que tú hacías referencia, en el cual se da un viraje a cómo usar este instrumento para lograr algunos objetivos más allá del mundo sin drogas, de cómo la estrategia contra las drogas tenía que estar orientada y uno de sus propósitos era criminalizar a unas poblaciones muy particulares, ¿no? A los negros, a los hippies, y eso está muy bien documentado. Otro elemento, digamos, que se deriva de eso, y Lina, en la conversación que tengamos con ella, podríamos profundizar en ese elemento, pero es cómo la política de drogas ha servido como estrategia de manera histórica para mantener la dominancia de unos países frente a otros, ¿no? Y bajo la excusa y bajo el diálogo de mantener un mundo libre de drogas, de mantener una estabilidad regional, se han permitido y se han generado los espacios para mantener esas relaciones, digamos, dominantes entre unos países frente a los países del sur, pero también para permitir estrategias al interior de los países productores o por donde se comercializan estas sustancias, al interior de estos países, unas estrategias y unas políticas que se han hecho desde los estados para mantener esa dominancia contra unas comunidades en particular. Y podemos hablar con más profundidad de eso, porque yo lo veo muy claramente a través de la aspersión aérea con glifosato que hicimos en Colombia. Y eso era uno de los objetivos, ¿no? Como mantener algunas comunidades alejadas, mantener algunos digamos, de esos ciclos de marginalidad que hay en algunos territorios colombianos, y eso se ve a través del glifosato y eso se ve también entre las relaciones entre los países. Y
haciendo referencia a un texto que no se ha publicado, pero que está en proceso de publicación de Karl Langebeck, el antropólogo de la Universidad de los Andes. Él tiene unos capítulos muy interesantes, digamos, sobre los usos indígenas de sustancias psicoactivas. Y digamos que esto también ha sido documentado por otras personas, pero él muestra muy claramente cómo la coca, cómo el yagé, ha sido, digamos, unos usos, y las comunidades indígenas han tenido unos usos históricos de estas sustancias, no necesariamente negativos, ¿no? Y han logrado tener un tema positivo, espiritual, religioso, que hace parte de sus culturas. Y esas lógicas, yo creo que han sido históricamente más el tiempo en que esas prácticas, digamos, positivas y una relación sana con las sustancias psicoactivas, que el periodo en el que estamos ahora moderno, en el cual esas relaciones no han sido lo suficientemente, no han sido positivas y han sido, digamos, utilizadas para discriminar, para marginalizar a unas comunidades. Entonces, en términos históricos, yo creo que estamos aquí más en una, digamos, si lo comparamos con largos periodos de tiempo, en momentos donde ha sido una excepción que nos relacionemos de manera negativa con las sustancias psicoactivas, y creo que justamente el problema y una de las invitaciones de este libro es que tenemos que cambiar la forma como nos relacionamos con estas sustancias desde lo cultural, desde lo social y desde la política pública para que realmente logremos salir de estas trampas en las que estamos, no solamente en Colombia, pero en América Latina más en general. Haremos, por supuesto, una conversación sobre las dimensiones culturales y ancestrales de las plantas y, evidentemente, el sentido de su transformación, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, o más bien tiene que ver, pero en unos sentidos que no han sido enunciados, me parece, con la suficiente intención por parte nuestra, porque por parte de Bolivia, por ejemplo, ante Naciones Unidas se consiguió una mirada distinta sobre la hoja de coca como una hoja sagrada para el pueblo boliviano, y creo que entre nosotros, evidentemente, cada vez se producen más esas discusiones, se están produciendo por parte de la embajadora Salavata en la ONU y en otras acciones que hemos emprendido, y digo porque fui obviamente ministro de Cultura y puse el tema muchas veces en la discusión pública. Para detenernos un poco en los aspectos que vamos a tratar, yo te pediría entonces comentarios sobre algunos de los temas que creo que vamos a volver más profundos. Así como hay una dimensión cultural, hay una dimensión económica. Y tú hablas de la regulación de los mercados, de estos mercados, en nuestro país por organizaciones armadas en los territorios. Es decir, el país, después de un momento en los años 80, a finales de los 70 y 80, gobernados por grandes organizaciones llamadas carteles, como el de Medellín, como el de Cali, después el del norte del Valle, empezó a devenir en una especie de organizaciones armadas en feudos que controlan territorialmente no solamente lo que mencionaban las FARC como impuestos o vacunas, sino ya directamente el procesamiento, la fabricación, los laboratorios, las rutas, el comercio mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que en los últimos 10 años ha cambiado tan radicalmente el panorama sobre eso que suponíamos era el narcotráfico en el país, y cuál sería la mirada que ustedes están teniendo sobre este fenómeno que ya no es tan nuevo, pero que de todas maneras es definitivo para temas como las negociaciones de paz que se están tratando de adelantar en el gobierno actual. Perfecto. Pasar como a los temas que abordamos y tratar de hacer un resumen muy superficial de esas temáticas. Algo que me parece muy importante mencionar antes de pasar a esa parte es hacer como un balance de qué hemos hecho en Colombia en estos últimos 25 años, ¿no? Porque lo que tú dices justamente hemos tenido una evolución y ya ha habido un proceso histórico de muchos años, de varias décadas, en las cuales el narcotráfico y las drogas han estado en el centro del debate. Y a mí me parece que es muy importante hacer un balance de
esta es la situación actual, esto es lo que se ha hecho, esto es lo que se ha logrado, y por eso quiero hacerlo antes de mencionar los temas, porque ahí es donde nos queremos enfocar, en tratar de entender qué ha pasado que nos ha impedido lograr mejores resultados para los ciudadanos colombianos, que ese debería ser el objetivo de la política pública. Entonces, si uno se devuelve 25 años en el tiempo y se para al principio de este siglo, lo que uno ve desde ese momento hasta el 2015, año en el que se prohibió la aspersión aérea con glifosato, es que más de 1.700.000 hectáreas fueron asperjadas con ese químico por el Estado colombiano. Y esto es solo para dar una magnitud del esfuerzo que ha hecho no solo el Estado colombiano, pero la sociedad colombiana en buscarle una solución a este problema. Entonces, más de 1.700.000 hectáreas. En ese periodo, si nos vamos desde el 2000 hasta el 2024-25, más de 1 millón de hectáreas fueron erradicadas de manera manual. Entonces, la fuerza pública del Estado colombiano dedicada año tras año a erradicar matas de coca. Adicionalmente a esos esfuerzos relacionados con la planta, hay todos unos esfuerzos por destruir laboratorios, más de 68.000 laboratorios y cristalizaderos destruidos, más de casi 6.000 toneladas de cocaína incautada en este periodo. Eso ha sido todos los esfuerzos que hemos hecho como sociedad. Y si ahora nos vamos a los resultados, uno puede ver que si uno compara del 2000 al 2025 que ha pasado, el número de hectáreas con cultivos de coca pasó de 160.000 a 250.000 hectáreas. Y uno dice, oiga, pero todos estos esfuerzos que hemos hecho como sociedad realmente se han visto reflejados en eso. Y listo, y uno se olvida de las hectáreas, que eso es una pésima medición de la política de drogas, y se enfoca entonces en la cocaína, que eso es lo que quiere reducir, digamos, la política. Otra vez, si nos devolvemos al 2000 y lo comparamos con los niveles del 2024, la producción potencial de cocaína ha aumentado, se ha multiplicado por 3 en ese periodo de tiempo, a pesar de, nuevamente, todos los esfuerzos que hemos hecho como sociedad. Entonces es una dimensión de la política de drogas donde claramente vemos que lo que se ha hecho en Colombia y en el mundo no ha funcionado, no ha funcionado. Y nos vamos a la otra dimensión, que es la dimensión sobre el consumo, que es el otro objetivo que tiene la política de drogas. Y vemos que en el caso colombiano hay toda una discusión sobre los datos, al igual que en la producción hay una discusión que son muy interesantes, muy importantes sobre los datos, y que cuestionemos esos datos es una maravilla. De eso se trata, hacer estas investigaciones. En el caso de consumo, vemos que ha sido bastante estable la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. Tampoco lo hemos reducido. Y si eso lo comparamos con el mundo, lo que los datos sugieren es que en los últimos 10 años el número de personas que ha usado alguna de estas sustancias psicoactivas ilegalizada ha aumentado en casi el 30%. Y estamos llegando a niveles de 25 millones de consumidores de cocaína y casi 250 millones usuarios de cannabis. Entonces, por el lado del consumo, la política tampoco ha logrado sus objetivos. Y si uno se para desde una visión pragmática, como algunos quieren decir, no ideológica, pues tenemos que evaluar esto con pragmatismo y decir lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho durante 50 años realmente no ha funcionado. No ha funcionado. No podemos saber cómo sería la evolución de estos indicadores si el mundo no hubiera prohibido las drogas. De acuerdo que no podemos contestar esa pregunta, pero sí tenemos unos casos muy particulares de contextos donde se han evaluado las intervenciones que se han hecho y otros, digamos, formas de relacionarse con las drogas que creo que nos dan luces y suficiente información y conocimiento para estar seguros de que lo que se ha hecho hasta hoy ha sido un absoluto fracaso. Y eso creo que ya es algo muy trillado, decir que la política de drogas es un fracaso, pero yo sí creo que es muy importante, digamos, para la sociedad colombiana ver estos números, entender estos datos, para darnos cuenta y ser conscientes de que la vía que se proponen desde algunos sectores ya la hemos recorrido. Ya la hemos recorrido y no ha logrado los objetivos que pretendía lograr. Y a eso le puedes sumar lo que tú decías, Juan David. Pero ahí te interrumpo porque creo que me tocas un punto que me permite empezar también a tomarle la temperatura a estas conversaciones, que no se vuelvan tan esquemáticas como yo la estaba conduciendo, pero de eso se trata. Tú dices que esto ha sido un fracaso y creo que lo han dicho diversos mandatarios en las últimas décadas y se insiste en esto. Ahora bien,
más que soluciones, uno no podría caracterizar este momento entonces como un momento en donde el capitalismo o el neoliberalismo mismo sucumbió a la economía del narco. Podemos estar hablando entonces de un narco-neoliberalismo, de un narcocapitalismo. Es decir, esto ya nos supera porque así como decimos que esto es un fracaso, parece que las soluciones que podrían estar diagnosticadas por parte de todas y de todos ustedes en muchos lugares del mundo, pues no ocurren o no se toman en serio. ¿Qué opinas tú de esa aparente sin salida que tiene el tema una y otra vez? Yo comparto contigo dos cosas. Lo primero, y digamos que esa es una realidad que en América Latina y en el caso colombiano no, creo que tenemos que asumir y entender, y es que hay una dependencia muy importante de nuestras economías formales, totales, a las economías vinculadas con el narcotráfico. Y eso es algo que es una realidad y que por eso tenemos que tratar de buscar soluciones a esa situación, digamos. En el caso colombiano, y eso es una de las conversaciones que vamos a tener, la producción de cocaína representa casi 4% del PIB, y eso, digamos, si uno lo compara con otros sectores productivos, es increíblemente elevado. Y si uno mira cuál es la relación que tiene la economía cocalera, campesina, en las zonas donde se desarrolla, también es una dependencia muy importante, puesto que es la única alternativa económica para esas comunidades y para esas economías locales. Entonces eso es algo que tenemos que entender y es, digamos, una de las formas que yo creo que es muy importante ser crítico de lo que se ha hecho en el caso colombiano, es que, y está relacionado un poco con lo que tú dices, y es el modelo de desarrollo que hemos hecho en Colombia, ha mantenido ese tipo de situaciones. No ha habido un modelo de desarrollo en Colombia que busque integrar a las comunidades y a los territorios donde hoy se cultiva coca, que hoy dependen de los cultivos de coca. Y ahí tiene que haber una nueva forma de repensar el modelo de desarrollo en Colombia, de manera que esas comunidades se integren, que hoy esas comunidades estén cultivando coca, es un resultado de la política de desarrollo que ha habido en Colombia en las últimas 3 o 4 décadas. María Clara Torres, una de las autoras, tiene unos datos muy interesantes de cómo el Estado colombiano ha sido capaz de hacer la guerra en esas zonas, cómo ha sido capaz de llevar el ejército y ha sido contundente para hacer eso, pero ha sido incapaz de desarrollar la conexión eléctrica de esas mismas zonas. Y justamente creemos que ahí hay un cambio de paradigma que tiene que haber en el sentido de este Estado tiene que pensarse en un modelo de desarrollo y una forma de integrar a esas comunidades al desarrollo global y nacional de una manera distinta como lo ha hecho en los últimos 30 años. Y lo segundo que te diría sobre tu pregunta, en lo cual estoy cada vez más convencido, y es que el argumento, digamos, de regular estas economías digamos, permitirnos tener otras opciones de política pública, no se pueden basar únicamente en la lógica liberal, y liberal en el sentido de las libertades y de la legalización, ¿no? Un paso muy importante que dio la Corte hace muchas décadas fue permitir la dosis mínima con un argumento liberal, digamos, de libertades individuales y personales, que eso fue un avance sin duda. Colombia fue pionero en esas discusiones, pero legalizar en este momento todas las sustancias no es la solución, ¿no? Lo que haría eso es volver a repetir las mismas dinámicas que vemos en otros sectores. Entonces podríamos Por tener ejemplo, un sector industrial de cannabis para uso adulto en Colombia, donde sean los capitales extranjeros que participan en esa industria y capturan todo el mercado. Y eso ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Y eso ya lo sabemos que pasa en Estados Unidos. Si los modelos de regulación de estas sustancias, como la del cannabis, no tienen en cuenta y no tienen como prioridad integrar y reducir la exclusión de las comunidades que hoy participan en esta economía, la legalización no va a haber cambiado absolutamente nada del funcionamiento, de las condiciones de vida y de las circunstancias de esas comunidades, que es lo más importante. Entonces, yo creo que el argumento liberal, digamos, para los temas de uso es muy importante, porque si una persona quiere consumir cocaína, si una persona quiere consumir marihuana, me parece maravilloso que esté en su derecho y que la Constitución lo proteja, pero ese argumento no es suficiente para resolver los otros temas que son importantes en Colombia, como la exclusión,
como la violencia, como la gobernanza que ejercen los actores armados en estos territorios. Una de las preguntas que nos hemos hecho mucho y que yo cada vez quisiera insistir más es: a nosotros nos preocupa que sean los actores armados ilegales quienes gobiernen y que pongan orden en algunas zonas del país. Esa es una preocupación que creo que muchos coincidimos en ella. Pero al prohibir y al ilegalizar una sustancia y una economía, lo que estamos haciendo, no implícitamente, explícitamente, es delegarle esa responsabilidad de regulación sobre unas economías, sobre unos territorios, sobre unas poblaciones, a los actores armados ilegales. ¿Por qué no pensamos en justamente cómo reducir y cómo que el Estado y la formalidad empiece a ganar esos espacios de regulación para reducir la gobernanza criminal que tienen estos actores, para reducir los niveles de violencia que se ejercen contra las comunidades? Y también el modelo regulatorio, como decía antes, justamente lo que debe lograr es vincular a esas comunidades que hoy participan en esas economías de una manera que mantengan sus beneficios y de una manera que sigan participando en la economía en la que han participado y en la que son expertos, ¿no? En la que ellos saben más que cualquiera cómo funciona, cómo opera, cómo se produce. Y eso es algo. ¿Tú ves alguna posibilidad real de que en la discusión pública colombiana, en este marco de las elecciones que estamos teniendo, lleguemos a una conversación un poco más informada y mucho más estructurada como la que estás tú planteando? Porque a uno lo que le da la impresión es que cuando se habla de política de drogas en Colombia, las propuestas de política de drogas en Colombia, parece insoslayable la idea de que aquí lo que hay que hacer es fumigar, sustituir, es decir, seguir con las mismas prácticas que cuando uno está en los territorios, como yo he estado en Nariño todos estos meses y este tiempo, lo que entiende es que cuando llegó la coca a mediados de los 90 a Nariño, por ejemplo, lo que hizo también, en todo caso, fue impulsar unas posibilidades para mejorar las condiciones materiales de vida de la gente. En la cordillera, en muchos otros lugares, es gracias a la economía de la coca que se han desarrollado territorios en el país. Y yo entiendo el desafío y lo comparto y lo apoyo que ha enfrentado el gobierno en insistir, que es la transformación territorial. Pero lo que a uno no le queda claro, y es una pregunta que seguramente le haremos a alguno de los compañeros en nuestros capítulos más adelante, es cuál entonces es realmente el debate que tenemos que tener. ¿Es el intercambio de una economía por otra? ¿Qué es? Porque parece que lo ilegal, de acuerdo, es un marco que tenemos que atravesar y que tenemos que superar. Pero más allá de esa ilegalidad, hay un tema económico muy complejo que yo creo que a veces no queremos o no terminamos de enfrentar. Y no sé qué pienses tú de esa idea. La esperanza, digamos, con la que escribimos este libro es justamente esa, ¿no? Ingenua, tal vez, pero sin duda ese es el objetivo que quisiéramos lograr. Y no solo en esta campaña, no solo en este proceso electoral, es realmente cómo en la sociedad colombiana empezamos a hablar de manera distinta y empezamos a tener conversaciones diferentes sobre el narcotráfico y sobre las drogas. Y yo creo que ahí, si me permites, antes de entrar a la pregunta directamente, yo creo que Colombia claramente fue víctima de unos momentos atroces de violencia vinculados a unos personajes en particular que eran narcotraficantes. Y eso, digamos, no se puede desconocer, y eso ha sido, digamos, como un legado que hemos tenido que vivir. Y sin duda fueron unos procesos atroces. Pero yo creo que para salir de, digamos, el ciclo en el que hemos estado en los últimos 40 o 30 años, justamente tenemos que, yo no sé cómo, de alguna forma, superar el traumatismo que generaron esos años y esas épocas. Porque creo que ese trauma que tenemos los colombianos, que está relacionado con esos periodos de terrorismo y de bombas y de violencia, nos ha impedido tener conversaciones, nos ha impedido imaginarnos formas distintas de relacionarnos con estas sustancias y claramente nos ha impedido pensar en políticas y en soluciones distintas. Entonces creo que eso es como la esperanza, al menos que a mí me motiva a trabajar en estos temas, a haber hecho parte de la edición de este libro y de invitar a estas conversaciones. Pero te pregunto sobre eso, ¿no da la impresión que también en esa especie de idea de que tenemos que superar un trauma estamos omitiendo la responsabilidad de la sociedad colombiana, de las élites, de los poderes políticos,
que participaron y que de alguna manera instalaron, a mi modo de ver, esto sí es una interpretación absolutamente personal, instalaron un sentido común muy neoliberal de la ambición, el consumo, la idea de tener más cosas, de un materialismo que nos ha gobernado en ciertos sectores de la sociedad colombiana. No es un poco irresponsable, y te lo digo en gracia de discusión, seguir pensando que ese trauma le ocurrió a unas generaciones que crecimos ahí, pero es como si hubiéramos estado por fuera y no nos diéramos cuenta que todos estuvimos por dentro, ¿no? Hay una responsabilidad ética, si se quiere, de esta sociedad que tiene que empezar a enfrentar, me parece, su responsabilidad en el asunto. Completamente. Y yo creo que yo comparto un tema y es una de las invitaciones que hacemos en el libro, y es que esta conversación es de todos, ¿no? Esta conversación no puede excluir a algunos sectores. Y un sector, bueno, muchos sectores se han autoexcluido de esta conversación porque no quieren tener nada que ver con esta conversación. Y creo que la invitación que queremos hacer en el libro es justamente que para poder reconocer las responsabilidades de muchos sectores, para poder superar, digamos, los ciclos en los que hemos estado enfrascados relacionados con las drogas y el narcotráfico, este tema es una responsabilidad de toda la sociedad, es una responsabilidad de las élites, es una responsabilidad del sector privado, es una responsabilidad de la academia, es una responsabilidad del periodismo, y eso es una invitación muy importante. Una cosa que a nosotros nos parece que es increíble, y que creo que estamos en un buen momento para buscar una solución, y es ¿por qué esta conversación no ha hecho parte de la agenda del sector privado? ¿Por qué el sector privado no se ha querido vincular a esta agenda? Claramente hay, digamos, hay un costo, yo creo, de relaciones públicas, de que el sector privado, un empresario, una empresa, se vincule a tratar de entender estas dinámicas, ¿no? Y por supuesto no estoy diciendo que se vinculen al narcotráfico, estoy diciendo que se vinculen en una agenda de pensar en reformas, de pensar en cambios, de pensar en generar conocimiento, porque esto claramente nos afecta a toda la sociedad, y yo creo que también la responsabilidad, Juan David, no ha sido solamente, digamos, de un comportamiento activo, pero también ha sido de la omisión y de la ausencia de estar en unas discusiones que son importantes. Entonces, tú ves cuando se debaten estos temas, está la academia en algunos casos, no siempre, está el sector público, casi siempre, está el Congreso, está en algunos casos, pocos, la rama judicial, pero el sector privado nunca está. Y yo creo que ahí hay una omisión muy importante de el sector privado debería decididamente, como en algunos momentos de Colombia, se ha comprometido, por ejemplo, con temas de educación, y eso ha sido, yo creo que importante, y ha habido, digamos, unas instituciones que se han creado, como la Fundación Empresarios por la Educación hace muchos años, pero en este momento yo creo que también el sector privado debe decir, esto ha sido algo de lo que hemos estado ausentes, de lo que no hemos querido conversar, y tenemos una responsabilidad para tratar de buscar una solución y no mantenerse en la sombra, no mantenerse al margen de una discusión que, vuelvo nuevamente a la caja de Pandora de Lina Brito, y es como directamente se asocia con algo negativo. Y ahí creo que hay mucho ejemplo que las élites, como tú dices, tienen que dar. Y eso me lleva al siguiente, al tema anterior que estábamos conversando sobre los políticos y sobre la campaña electoral. Y es muy desafortunado, digamos, cómo se están relacionando o cuáles son las propuestas que se están haciendo frente a este tema. Y los políticos también son altamente responsables en la forma como se construyen narrativas en una sociedad. Y eso es muy importante, no perderlo de vista. Entonces, muchos de ellos o algunos de ellos, para no generalizar, la respuesta frente a estos temas es no, es que electoralmente, políticamente es muy costoso vincularse con una agenda reformista en la política de drogas. Es muy costoso hacer propuestas que estén por fuera, digamos, de los facilismos a los que siempre terminamos recurriendo, como la aspersión aérea con glifosato. Pero ahí hay un llamado muy importante que nosotros hacemos, y es, los políticos tienen un rol fundamental en la formación de opinión y en la formación de narrativas. Sí, y para mí, por ejemplo, es inconcebible ver
candidatos y candidatas que dicen estar comprometidos con la ciencia, dicen estar comprometidos con el conocimiento, dicen estar comprometidos con políticas que estén basadas en la evidencia, como a muchos les gusta, pero apenas les hablas de política de drogas, eso se olvida completamente. Entonces yo creo que hay una responsabilidad muy grande de los políticos si realmente quieren ser transformadores, especialmente en esta agenda, en este tema, no de asumir el costo, sino de mantener una posición coherente y consistente donde ellos entiendan su rol como formador de opiniones, como difusores del conocimiento académico y científico que se ha generado. Y tú conversas privadamente, y lo voy a decir no refiriéndome a casos particulares, pero conversas privadamente con personas que están haciendo política de sectores en la derecha, y yo creo que muchos o algunos están de acuerdo con estas propuestas y están de acuerdo con la necesidad de generar una transformación en cómo hemos conversado y la política que hemos hecho sobre estos temas, pero viven pensando en cuál es el costo electoral que para ellos tienen, cuando yo creo que justamente una de las transformaciones grandes que cualquier gobierno puede hacer es cambiar la forma como nos relacionamos y cómo discutimos sobre este tema. Quisiera agregar, si me das, un tema adicional sobre un caso concreto sobre yo cómo creo que esto puede cambiar y como a veces tengo esperanza de que esto cambie. Si tú ves, en Colombia ha habido 9 propuestas, si no es 8 o 9, de pronto me equivoqué en el número, para regular o para cambiar la Constitución de manera que permita regular el mercado de cannabis de uso adulto. 9. Las 9 han fracasado. Y en esas discusiones, en las 9 legislaturas que se ha promovido este proyecto de reforma constitucional, el debate y la discusión de los políticos en el Congreso siempre se enfrasca en si el cannabis tiene consecuencias negativas para la salud de los niños, para su desarrollo cognitivo y para todos los, resultados que te puedas imaginar. Y esto se enmarca en una discusión moral, en una conversación religiosa. Y ahí la discusión claramente es imposible avanzar. Yo creo que hay una oportunidad muy grande y creo que algo de eso se ha empezado a hacer en el Congreso, es mover esa discusión de cuáles son los riesgos asociados al consumo de marihuana, porque esa no es la discusión de la regulación, a cómo queremos que se gestionen esos riesgos. La marihuana y el consumo de marihuana tajantemente tiene asociados unos riesgos a su consumo, y eso está documentado, y eso pasa igual con el café, con el chocolate, con el tabaco, con el alcohol, con todas las sustancias psicoactivas. El punto de la regulación y el punto a donde la conversación debe moverse en lo político es cómo queremos que se gestionen esos riesgos, quiénes queremos que gestionen esos riesgos. Y ahí yo creo donde hay muchas oportunidades de realmente empezar a tener otro tipo de conversaciones, pero tenemos que sacarla de ese espacio. Y eso es un trabajo que yo creo que no es solamente la academia tiene una responsabilidad muy grande porque generalmente es muy cómodo no ser parte de estas discusiones, pero la sociedad colombiana en general tiene una responsabilidad muy grande en lograr movernos de esa discusión a movernos hacia discusiones más interesantes, más productivas, yo creo, para todos los ciudadanos del país. No se puede, por supuesto, condenar la moral de nadie, pero me parece que el tema ha adquirido unos visos de religiosidad y de moralidad que nos han impedido, de alguna forma, conversar de una manera mucho más amplia y compleja sobre el asunto del narcotráfico en Colombia. Yo te quería proponer, para ir hacia el final de esta primera conversación, que escucháramos un pequeño párrafo que extraje del prólogo, porque la próxima conversación será con Gustavo Duncan, un especialista en temas de seguridad, en alguien que ha mirado el problema colombiano de los grupos armados, de estos grupos que controlan los territorios, a mi manera de ver, en connivencia con la sociedad colombiana, porque no son grupos que prevalecen sin bases sociales, sin comunidades, sin arreglos institucionales dentro de los propios territorios. Dice Duncan, y dices tú en el prólogo del libro, el gobierno debe mantener como objetivo central en las negociaciones el desmonte de la capacidad de los grupos de ejercer funciones de Estado sobre la población. Esta idea, que parece
obvia, no lo es para todo el mundo. Y creo que sobre esa idea también se construye un discurso que me parece muy peligroso. Y es que, como lo decías hace un momento, lo paradójico no es que esto suceda y que haya grupos al margen de la ley, como dicen los periodistas de ocasión, que gobiernen estos territorios, sino que el Estado colombiano no haya sido capaz de cumplir la promesa de la Constitución del 91 de crear de verdad un aparato descentralizado que cumpla con la transformación y el desarrollo territorial de Colombia. ¿Qué opinas tú de ese acerto de Gustavo Duncan? ¿Y por qué no nos detenemos un poco en contarle a la gente qué es lo que vamos a hacer en estos 5 capítulos? Yo al principio, antes de que tú te unieras, anuncié 6, porque se me ocurrió hacer el último sobre un tema que no estaba anunciado, pero que te voy a proponer aquí al aire, y es el tema cultural. Creo que tenemos que cerrar con un tema sobre imaginario, sobre qué ha querido decir esto desde la historia, desde la cultura, desde las artes, desde la imaginación para un país que también ha tenido que sufrir una estigmatización muy profunda que creo que también nos cuesta muchísimo, no solo a nosotros, sino a nuestros pueblos originarios y a la interculturalidad del país. Pero empecemos por el tema de Duncan. ¿Qué quiere decir eso de que el Estado no haya sido capaz? Y la única promesa, te puedo decir con alguna certeza, que una y otra vez se monta sobre el debate político en Colombia, es la promesa una vez más de la seguridad, de la guerra, de que ya va a llegar entonces el ejército otra vez, como si eso fuera capaz de suplantar la verdadera acción que se necesita en estos territorios. Ese es un tema fundamental, Juan David, sin duda, y es un tema fundamental no solamente para Colombia, sino para América Latina. Uno de los datos que a mí me parece que nos debería no escandalizar, pero sí llamar la atención y llamarnos a la acción, es un trabajo reciente de unos profesores en ciencia política que muestran cómo en América Latina entre 70 millones y 101 millones de personas en América Latina no viven bajo el gobierno de los estados, sino viven bajo las reglas y las normas que imponen grupos criminales vinculados al narcotráfico. Entonces eso nos da una perspectiva que esto no es un problema de Colombia, esto es un problema de América Latina, y lo que esto quiere decir es que los grupos armados, digamos, y esto fue una discusión hace muchos años, que como tú dices, en la sociedad y a veces en las discusiones que uno tiene, no ha terminado de calar, pero los grupos armados no necesariamente generan desorden. Los grupos armados en algunas ocasiones, y lo que estamos viendo es que pareciera ser en grandes extensiones territoriales y de población, imponen orden. Y esto quiere decir que ponen reglas sobre las poblaciones, cómo se deben comportar, cuáles deben ser sus libertades individuales, ponen reglas sobre el funcionamiento de las economías, ponen reglas sobre la organización de los territorios, por ejemplo, la política ambiental en muchas de las zonas de Colombia la establecen los actores armados, y eso digamos que es una realidad. Claramente, como tú dices, digamos, es un fracaso y no quería decir fracaso, pero sí es un incumplimiento muy importante de lo que un Estado debería lograr, y yo creo que no es el mejor escenario, pero lo que sí es claro es que es una realidad, y es una realidad que tenemos que afrontar y entender y pensar cómo resolvemos mejor. Y adicionalmente a ese problema, hay varios trabajos que se han empezado a hacer tratando de ver qué tan efectivos son los grupos al establecer esos órdenes y esas normas. Y lo que es más paradójico es que en algunos casos son más efectivos, son más eficientes para resolver los problemas de los ciudadanos en esas zonas donde son gobernados. Y eso, digamos, tiene unas implicaciones muy importantes digamos, para la política pública y para cómo nos pensamos el modelo de desarrollo desde los estados. Y una de las cosas que es muy importante, digamos, para el futuro de las discusiones en Colombia, después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, es que las FARC lograba hacer eso y lograba hacerlo, digamos, de una manera adecuada en muchos territorios del país.
y se establecieron unas reglas y se establecieron unos manuales de convivencia. Por ejemplo, el tema de la deforestación después de la salida del acuerdo de paz con las FARC es evidente, y las FARC lograban mantener cierta protección ambiental en algunas zonas, y eso se ha venido debilitando, y eso explica en parte, según algunos trabajos académicos, el crecimiento de la deforestación en algunas zonas de Colombia. Y lo más complejo, creo que yo lo diría y tú lo enunciabas anteriormente, y es que no vemos ninguna propuesta, no vemos ninguna iniciativa de realmente entender eso y como incluirlo en nuestros diagnósticos y debates. Yo he hecho la tarea de leer varias de las propuestas de seguridad de los candidatos y candidatas presidenciales, y en muy pocas se menciona ese tema. No, ni siquiera se incluye como parte del diagnóstico, cuando yo creo que debería ser uno de los principales elementos. Y después pensar en cuáles son las propuestas donde el Estado realmente tenga la capacidad de ganar esos espacios. Y como lo dices tú, esto claramente no se resuelve con una política de seguridad más represiva y más violenta, ¿no? Si el Estado colombiano no logra tener las capacidades de gobernar en su territorio, y no gobernar militarmente y digamos, combatir a grupos armados, sino logra resolver las disputas judiciales que hay entre las personas, generar las condiciones materiales de vida para que las comunidades no tengan que participar en economías ilegales, no genera el orden suficiente y digamos, las normas que generen predictibilidad en cómo va a funcionar una sociedad, yo creo que es altamente improbable que logremos superar la situación en la que estamos hoy, donde son esos actores armados que imponen el orden, que imponen las reglas y que imponen, digamos, el funcionamiento de las sociedades en muchas zonas del territorio colombiano. Y ahí por eso yo creo que es también muy importante uno de los temas del libro, que se refiere a las negociaciones con grupos armados en Colombia, pero en América Latina. Y yo creo que, digamos, en las conversaciones iniciales que habíamos conversado, de pronto esa no la habíamos incluido, pero yo creo que hay varios temas que podemos revisar a medida que se vayan dando estas conversaciones, porque justamente una de las invitaciones que hace Angélica Durán, que es experta en estos temas y ha trabajado mucho en estos temas, es cómo la negociación, el sometimiento, digamos, pongámosle el nombre que queramos para que jurídicamente funcione, es una de las herramientas que el Estado tiene que tener, ¿no? Es una de las herramientas que el Estado tiene que tener, y como parte de esto, digamos, como parte de esa herramienta, tiene que el Estado entrar a entender cómo va a ocupar esos espacios de regulación que mantienen los actores armados. Lo que dice Angélica, que a mí me parece que es muy importante, y es: pocas políticas, y especialmente la de seguridad, no va a lograr los resultados de verdad, reconciliación y justicia efectiva que necesitamos y que queremos en Colombia. Y por eso la negociación es una estrategia fundamental que se debe incorporar, digamos, en la batería de estrategias. Y eso no es excluyente con tener una política de seguridad y justicia efectiva, eso no lo es. Pero eso tiene que hacer parte de esas, digamos, del abanico de posibilidades. Y a ese, digamos, y a eso agrego la cuña, que es una de las preguntas que realmente creo que tenemos muchos y que la hemos conversado contigo, y es cómo en esos procesos de negociación, así sean exitosos, cómo vamos a lograr mantener un gobierno, digamos, formal, estatal, comunitario, donde el actor armado no tenga participación o donde se reduzca esa gobernanza, si el Estado mismo renuncia a regular unas economías y si la formalidad renuncia a regular unas economías. Yo veo que ahí hay una contradicción lógica muy importante de la política de seguridad, de la política de drogas y de la construcción de paz. Porque yo no veo que sea posible en Colombia construir paz y reducir la violencia de manera sostenible si no avanzamos en la regulación de los mercados de drogas ilícitas, pero tampoco veo cómo es posible avanzar en la regulación de estos mercados si no logramos tener unos espacios de negociación con actores armados que nos permitan justamente avanzar de manera simultánea en esas dos cosas. Ahí creo que hay una contradicción muy importante, y eso es, digamos, las conversaciones difíciles, complejas, que requieren un diseño y unos esfuerzos políticos muy importantes, pero hacia donde nosotros creemos que las conversaciones deben moverse en el caso colombiano, si realmente queremos mejorar las condiciones materiales de vida, si realmente queremos lograr una sociedad menos violenta.
Pues Lucas, yo creo que nos proponemos en los 5 o 6 capítulos por venir hablar con María Alejandra Vélez, con María Clara Torres, con Estefanía Ciro, con Angélica Durán, que la acabas de mencionar, con Gustavo Duncan, con Laura Atuesta y con alguna o algún otro más que vayamos sumando a la conversación, con la idea de que a través de estas conversaciones pendientes podamos hacer un poco de pedagogía, un poco de sembrar dudas, porque aquí no hay certezas absolutas, lo que hay es intuiciones, investigaciones, propuestas, que es lo que creo que le falta a la sociedad colombiana, empezar a sentarse a conversar con tranquilidad sobre estos temas, con menos moralismo, con muchas menos expectativas de soluciones rápidas e inmediatas. Creo que estamos hablando de problemas estructurales del país, que creo que tienen que ver, por supuesto, todo con lo que sería una apuesta por el futuro y por una sociedad que también revise sus valores y revise la manera de existir territorialmente en un país intercultural y diverso como es Colombia. Entonces yo te quiero dar las gracias por este primer momento. Esto apenas fue una tentativa de abrir el tema, de enunciarlo, de que nos conocieran. Y obviamente los invito a todas y a todos a pegarse de este especial que vamos a empezar a transmitir en próxima Semana Santa. Y todos y todas evidentemente podrán comentar, discutir, reflexionar. Eso es lo que esperamos a través de estas conversaciones que inauguramos hoy. A Lucas, un gran abrazo. Nos vemos entonces en nuestra próxima conversación con Gustavo Duncan. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por estar en este especial. Por primera vez virtual, lo hacemos virtual, no nos gusta hacer las cosas virtuales, pero habida cuenta de que tantos especialistas están en otros lugares del mundo, a nosotros nos parecía importante poner el tema en el contexto de la discusión política actual en el país. Así que, Lucas, mil gracias por la idea, por seguir insistiendo en darle voz a este tema que no es menor. Y por supuesto, gracias por acompañarme, porque serás tú quien empiece a hacer las preguntas mucho más precisas y técnicas que necesitamos respondernos en los próximos especiales. Juan David, a ti muchas gracias, a los oyentes también por la paciencia y por el interés en este tema, que como hemos dicho varias veces, yo creo que es un debate y unas discusiones y unas reflexiones necesarias para tener esperanza y para pensar cómo construimos un país menos violento. Y a ustedes gracias por esta nueva conversación pendiente en este especial sobre drogas ilícitas y políticas públicas en Colombia, que tendremos con el profesor Lucas Marín Llanes a lo largo de esta semana. Les mando un gran abrazo. No queremos tener la razón, queremos llenarnos de razones. Nos vemos en este especial en la próxima conversación pendiente. Chao, chao.